Vamos a estudiar hoy el primer tema de la materia de la unidad número 1, que son conceptos introductorios de economía. Lo primero que vamos a estudiar es una definición de economía. La vamos a definir como aquella ciencia que estudia los recursos necesarios junto con la creación de riqueza y la producción de bienes para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Aquí vimos algunos conceptos importantes en la definición: recursos, producción, bienes, servicios, necesidades humanas. Estos conceptos, que ahora llamamos importantes, veremos a lo largo del año que su nombre técnico son variables y que son aquellos elementos que van variando o que van cambiando de acuerdo a distintas acciones que se van tomando y que van generando impacto o resultado sobre esas variables o conceptos. La economía, como dijimos, es una ciencia y se relaciona con muchas otras. Aquí tenemos ejemplos en tres grandes grupos, como son las ciencias sociales, las exactas o las ciencias naturales. No podemos hablar de economía si lo hacemos de manera aislada y separada de la matemática, de la estadística, que me da proyecciones, de la historia o la psicología, que tiene que ver con el comportamiento humano, por supuesto la política del derecho, o cuestiones de física o química. ¿Qué le interesa entonces a la economía? Poder satisfacer las necesidades básicas de la población. ¿Con qué contamos, mejor dicho, para poder cubrir esas necesidades básicas? Con recursos. A la economía debemos preguntarnos, ¿les interesan todos los recursos? No, solamente los bienes y servicios. Volvemos a preguntarnos, ¿todos los bienes y servicios? No, sino aquellos que son escasos. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean escasos, que sean limitados, hace que el valor que tengan para las distintas personas sea diferente. Y eso es lo que hace que cuando hay más demanda, hay más requerimiento, hay más necesidad de un bien y yo sé que ese bien se va a acabar o se va a agotar, estoy dispuesto a pagar más por ese bien. Entonces, como vimos al principio, el Estado papá nos tiene que ayudar a satisfacer las necesidades. Empezamos a ver entonces que necesitamos ir teniendo muchas variables y que lo que la economía hace es tratar de ponerlas todas en una balanza para que se equilibren y puedan lograr el objetivo final, que es satisfacer las necesidades. ¿Qué es la pregunta importante que se hace la economía con todo esto que estamos viendo hasta aquí? Son tres preguntas: el qué, el cómo y el para qué. Esas tres preguntas se las hace basadas en las necesidades básicas. Aquí tenemos un ejemplo de cuáles son las necesidades básicas. Estas necesidades básicas se van acomodando para formar como piezas de un rompecabezas todo lo que el ser humano necesita para poder vivir, crecer y desarrollarse. Y en ese contexto debe ser el Estado, papá, que está detrás ayudándonos en caso de que no lo podamos lograr de manera independiente. En la economía, si nosotros nos remontamos a la historia, antes de que surgieran las naciones y las sociedades, estábamos exclusivamente organizados como familias y personas. Con el tiempo y la aparición de estructuras donde cada uno se dedicaba a distintas tareas, aparecen la empresa y el Estado, que es aquel que me ayuda a organizarme de manera civilizada. Aparece en la modernidad un nuevo sector de la economía, que es el sector financiero. Es decir, si ustedes recuerdan la historia, desde que pasamos de la época del trueque o el canje de bienes en los países nómades, hasta llegar al momento donde nos ponemos de acuerdo que un pedazo de papel tiene un determinado valor. En nuestro caso, Argentina de hoy, un billete de 1.000 pesos, de 500 pesos. En ese contexto, y para poder darle una vuelta de tuerca, por así decirlo, a las nuevas relaciones económicas entre los sectores, siempre teniendo en cuenta la oferta y la demanda, es que aparece ese cuarto sector financiero. Todos los sectores de la economía se relacionan entre sí.
En esta gráfica vemos 3 que aparecen como superpuestos y uno separado. ¿Por qué? Cada uno de estos sectores tiene necesidades, funciones, objetivos específicos e independientes, pero algunos se mezclan con otros. Por ejemplo, el Estado tiene que cubrir las necesidades básicas que vimos previamente: salud, educación, vivienda. Las empresas son aquellas organizaciones que, administrando sus propios recursos, producen los bienes y servicios que las familias necesitan. Ahora hemos visto que en muchos países, y a lo largo de nuestra historia también ha pasado, a veces el Estado forma parte de esas empresas, es decir, el Estado es socio o dueño de algunas empresas que producen bienes o servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, hay empresas que están integradas por el Estado. En cuanto al concepto financiero, lo que en Argentina conocemos y es más usado son los bancos. Nosotros sabemos que hay lo que se llaman bancos públicos, es decir, que forman parte de un Estado provincial o nacional, como puede ser el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o el Banco de Chaco, o el Banco de la Nación Argentina, que es un banco nacional. Entonces aquí nuevamente podemos ver que el Estado también forma parte del sistema financiero. Más adelante estudiaremos en la próxima clase cuáles son las relaciones que le da, que le pide, cómo se manejan cada uno de estos sectores. Los dejo entonces con el primer trabajo práctico luego de esta explicación y nos vemos en la próxima clase. Vamos a estudiar hoy el